La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En la segunda mitad del siglo XVI, las provincias septentrionales de los Países Bajos, controlados por los Habsburgo, se rebelaron contra el monarca, que en aquel entonces era Felipe II de España. Esta rebelión, cuya motivación fue religiosa, tuvo importantes consecuencias en la historia de Europa, ya que tras varias décadas de guerra, estas provincias consolidaron su independencia, creando un estado de nuevo cuño, la República de las Siete Provincias Unidas. Se trataba de una entidad política con un sistema de gobierno muy particular, una confederación que combinaba un gobierno republicano, encarnado en los Estados Generales, y una suerte de monarca elegible, el Statuder, que se encargaba de los asuntos militares. Tan pronto como consiguió la independencia, la recién nacida república comenzó a enriquecerse y a expandirse por el mundo. La base de su prosperidad fue la apertura y el pragmatismo. Los Países Bajos se convirtieron en un gigantesco emporio comercial gracias a su estratégica ubicación geográfica y a una serie de innovaciones financieras como el Banco y la Bolsa de Ámsterdam, pioneras ambas del capitalismo. Las compañías de las Indias Orientales y Occidentales, corporaciones con tanto poder comercial como militar, permitieron a la República romper los monopolios que España y Portugal tenían en los océanos Atlántico e Índico y forjar así un gran imperio colonial. La sociedad neerlandesa, entretanto, asistió al ascenso de una burguesía urbana que adoptó valores calvinistas como el trabajo, el ahorro y la austeridad que se reflejaban en su cultura y estilo de vida. Pero aunque el calvinismo era la religión oficial, la República practicó cierta tolerancia religiosa que atrajo a comerciantes y pensadores de toda Europa y contribuyó a su prosperidad al evitar conflictos internos y fomentar el comercio. Este ambiente de relativa libertad intelectual dio lugar a un florecimiento cultural y científico. El arte, impulsado por la burguesía como nueva mecenas, se alejó de los temas religiosos y aristocráticos para centrarse en la vida cotidiana y los paisajes. Maestros como Rembrandt, Vermeer o Frans Hals revolucionaron la pintura con su realismo y dominio de la luz. En el ámbito científico, figuras como Christian Huygens o Anton van Leeuwenhoek hicieron descubrimientos fundamentales. La cartografía neerlandesa, impulsada por las necesidades de los navegantes y el comercio, se convirtió en el referente mundial, gracias a la precisión y la belleza de los mapas que realizaban geógrafos como Gerardus Mercator, Abraham Ortelius o Willem Bleu. Los años de esplendor neerlandés comenzaron a declinar a finales del siglo XVII. En 1672, que ha pasado a la historia como el año del desastre, la República fue atacada simultáneamente por Francia e Inglaterra y consiguieron resistir de milagro. A lo largo del siglo XVIII fueron perdiendo paulatinamente su preeminencia ultramarina ante el auge de potencias como Gran Bretaña. Las guerras en el continente eran continuas y muy costosas. El fin de la República llegó en 1795 con la invasión francesa. A pesar de su ocaso, el legado que dejaron aquellos neerlandeses de los siglos XVI, XVII y XVIII llega hasta nuestros días. Sentaron las bases del capitalismo moderno e hicieron grandes contribuciones a la ciencia y a la historia del arte. El fenómeno que ha pasado a la historia como el siglo de oro neerlandés no puede entenderse sin conocer antes el crisol cultural y la agitación política y económica que lo precedieron. A este periodo, muy prolongado por cierto, se le conoce como la Guerra de los 80 años, que fue un conflicto armado que se extendió desde el año 1568 hasta 1648, es decir, 80 años exactos. También se le conoce como la Revuelta neerlandesa y en España como la Guerra de Flandes, sin más. Pero antes de nada hemos de hacer una aclaración terminológica. Cuando hablamos de los Países Bajos es normal que nos refiramos al país en su totalidad como Holanda. Esto sucede en español, pero también en otras muchas lenguas. Pero Holanda es solo una parte, una región de los Países Bajos. Bueno, en nuestros días son dos regiones. Desde el siglo XX se dividió en la Holanda en dos provincias. La Holanda septentrional, que es donde está Ámsterdam, y la Holanda meridional, que es donde está Rotterdam. En Holanda, de hecho, se encuentran las principales ciudades del país, que son Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, y ya a partir de ahí, por simple metonimia, hemos terminado, los que hablamos español y los que hablan pues un montón de lenguas en el mundo, llamando al país entero por una de sus partes.
Algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, con Inglaterra y el Reino Unido. Cuando decimos Inglaterra o inglés, a menudo nos estamos refiriendo a toda Gran Bretaña, incluyendo Gales y Escocia, cosa que a los galeses y a los escoceses no les gusta mucho, pero bueno, es bastante habitual. Pues algo similar, incluso más grande que con el Reino Unido, sucede con Holanda. Esto a los neerlandeses de otras regiones, como puede ser Brabante o Güeldres o Zelanda, no les sienta demasiado bien. De ahí que en los Países Bajos de nuestro tiempo hay mucha rivalidad entre las dos Holandas y el resto del país, que acusan a los de Ámsterdam o Rotterdam de holandocentrismo. Bien, esto no es nuevo. Al ser Holanda la región más poblada y la más rica, siempre tuvo cierta preeminencia. Pero las provincias, eso sí, mantuvieron una autonomía muy amplia durante siglos y Holanda simplemente era una más. El origen de estas provincias es una serie de señoríos que entre los siglos XIV y XV pasaron al patrimonio de la Casa de Borgoña. La Casa de Borgoña era una dinastía ducal muy poderosa, proveniente de lo que hoy es el este de Francia, más o menos, el Valle del Ródano. Hace ya un tiempo dediqué una contrahistoria a Borgoña, no sé, la titulé, creo que algo así como Los reinos perdidos de Borgoña. Os contaba en esta contrahistoria cómo se forjó ese estado en la Edad Media y cómo terminaron todas sus posesiones en manos del rey de España, con el nieto de los reyes católicos, con Carlos. Os voy a mostrar un mapa de Borgoña, concretamente durante el reinado de Carlos el Temerario. Esto es en la segunda mitad del siglo XV. Lo estáis viendo, si estáis en YouTube, pues lo tenéis delante, y en el caso de que estéis escuchando el programa por iVoox, no tenéis más que ir a la pestaña de comunidad y allí os lo encontraréis. Es un mapa, creo haberoslo mostrado cuando hice aquel programa sobre Borgoña, y si no os mostré os mostré un mapa muy similar. Bien, a partir de aquí, el mapa está en inglés, no importa mucho, nos podemos hacer una idea. Veis al sur los dominios originales de la Casa de Borgoña. Está el condado con capital en Besanzón y el ducado con capital en Dijon. Al norte están los Países Bajos, donde podéis ver una serie de ducados y condados. Los dos mayores son el de Flandes y el de Brabante. Al sur está el obispado de Lieja, el condado de Henao, el de Namur y el ducado de Luxemburgo. Como veis, Luxemburgo era mucho más grande en aquel entonces que el actual Gran Ducado de Luxemburgo. Le fueron dando mordisquitos y al final lo dejaron en la extensión actual, que es muy pequeño. Más al norte, que es lo que nos interesa, se ven los condados de Holanda, de Güeldres, el ducado de Cleveris y el obispado de Utrecht, que luego se convertiría en un señorío ya en la época de Carlos V. Por encima estaban provincias más pobres y despobladas como Frisia o la ciudad de Groninga, que era un puerto hanseático. Esto es, en aquel momento, de cualquier manera, esto es lo que estará el reino, el ducado, los dominios de Carlos el Temerario. En aquel momento, la parte más rica de los Países Bajos era el sur, concretamente Flandes, Brabante y Artesia, lo podéis ver abajo. Artesia en francés se dice Artois. Una de las ventajas que tienen los Países Bajos es que buena parte de su topografía la tenemos en español, porque como hubo una presencia española muy sostenida durante un par de siglos, tenemos muchas de las provincias y de los lugares de allí con su nombre en español, cosa que no sucede en otras zonas de Europa, que sé yo, Polonia o en Escandinavia. Pero allí sí que hay una tradición toponímica castellana precisamente por aquellos años. La verdad es que a los hispanohablantes las palabras en neerlandés nos cuesta un poquito pronunciarlas, así que uno entiende a aquellos españoles que llegaban allí en el siglo XVI o en el siglo XVII y se encontraban con una lengua para nosotros tan endemoniada como es el neerlandés. Así que esta es la razón por la cual tenemos buena parte del mapa de los actuales Países Bajos y Bélgica con nombres en español con un uso que tiene cientos de años. Bien, como os decía, la parte más rica en este momento, en época de Carlos el Temerario, era el sur, era concretamente el condado de Flandes. Ahí estaban las ciudades importantes en el sur, como Bruselas, como Arras, como Brujas, como Gante y sobre todo, y esta era importantísima, Amberes. Amberes era el principal puerto de aquella región y uno de los más importantes de Europa. Amberes está ubicado en la desembocadura del río Escalda, que en ese punto va a morir al Mar del Norte junto al Mosa y el Rin. El Rin y el Mosa desembocan un poquito más arriba. En esa zona de tierras bajas y pantanosas, eran una zona que se inundaba con facilidad.
Esa zona es muy baja y esa es la razón por la cual se le llama Países Bajos, por Nederland, por ninguna otra razón. De hecho, buena parte de los Países Bajos actuales están por debajo del nivel del mar. Os preguntaréis, ¿por qué el mar no lo invade? Porque tienen diques, simplemente. Los holandeses y los belgas del norte, los flamencos, pasan buena parte de su tiempo drenando agua, es decir, sacando agua para evitar que se les inunden las tierras. Por esa razón se llaman Países Bajos. Son además llanos como platos y no queda muy claro, a menudo, dónde empieza la tierra y termina el mar. Eso a los que venimos de países montañosos, como es mi caso, España es un país muy montañoso, entiendo que a los suizos les pasará lo mismo, o a los italianos, pues nos llama mucho la atención eso de que se te pierda la vista y que siga habiendo tierra, tierra, tierra y no hay una sola elevación. De hecho, en los Países Bajos actuales, el Reino de los Países Bajos, creo que el punto más elevado del país está a 200 o 300 metros sobre el nivel del mar, ya en la provincia de Limburgo, es decir, muy al interior. Durante siglos, esta parte de Europa fue un rincón apartado y no especialmente poblado y próspero, ya que esas marismas que formaban los Países Bajos, pues en aquel lugar era común la malaria en verano, y cuando el mar del norte crecía, o lo hacían los 3 ríos que desembocan allí, pues todo se inundaba. Fue la Edad Media cuando esa región empezó a desecarse paulatinamente para el cultivo, para poder sobrevivir allí. De hecho, el primer polder data del siglo XVI, el polder más antiguo de todos, que está al norte de Ámsterdam, si mal no recuerdo, se llama Alkmaar Polder, y es un polder que se hizo en el año 1530, más o menos en tiempos de Carlos I, de Carlos V, para que nos hagamos una idea. Aquella tierra desecada, o una vez desecada, es extraordinariamente fértil. El suelo es bueno, las lluvias constantes en esa parte de Europa, y gracias a la corriente del Golfo no tiene inviernos tan severos como en otras partes de Europa que están en su misma latitud. Caso de, por ejemplo, Polonia o Bielorrusia, que están en la misma latitud que los Países Bajos. Para cuando los duques de Borgoña se hicieron con los señoríos de los Países Bajos, aquel era un lugar muy rico ya. Es decir, no pensemos que Carlos el Temerario se quedó con unos condados pobres, para nada. Aparte, en aquel entonces, ya siglo XIV, siglo XV, aparte de que la producción agraria era sustanciosa, los Países Bajos se encuentran en un punto estratégico. Están a medio camino, si miramos un mapa de Europa, entre el mar Mediterráneo y el mar Báltico. Gran Bretaña está enfrente, a pocas horas de navegación, y el hecho de que 3 ríos tan caudalosos como es el Rin, el Escalda y el Mosa desemboquen allí, permite conectar esas tierras con el resto de Europa, con el centro por lo menos de Europa, de forma muy conveniente, es decir, a un coste muy bajo. El Mosa penetra en el interior de Francia y, en fin, ¿qué decir del Rin? Se puede navegar sin problemas hasta Suiza por el Rin, propiamente dicho, pero es que además algunos de sus afluentes, como el Mosela o el Ruhr o el Meno o el Neckar, son también muy caudalosos y navegables, por supuesto. Cualquier puerto ubicado en el delta que forman esos 3 ríos, caso de Rotterdam, por ejemplo, está condenado a prosperar. Por eso, Rotterdam es el mayor puerto de Europa, y no por ninguna otra razón. Todos los dominios de Borgoña pasaron intactos a los Habsburgo, a la muerte de María de Borgoña. Su marido, que era Maximiliano, el archiduque de Austria, se quedó como regente hasta que su hijo Felipe, conocido en España como Felipe el Hermoso, tuvo edad de hacerse con el ducado. Felipe se casó con Juana, que era hija de los reyes de Castilla y Aragón, de Isabel y de Fernando. Y su hijo Carlos, pues como es lógico, lo heredó todo. Fue aquello una herencia grandiosa, digna de un emperador romano. En esa herencia estaban los Países Bajos, o mejor dicho, los señoríos de los Países Bajos. Es decir, que al convertirse Carlos en rey de Castilla, de Aragón, de Nápoles, de Sicilia, también pasó a ser duque de Borgoña, de Brabante, de Hueldres y de Limburgo, o conde de Holanda, conde de Flandes, de Henao y así sucesivamente. En cada uno de sus dominios reinaba con un ordinal distinto, evidentemente. En Castilla y Aragón, por ejemplo, pues era Carlos I, porque nunca antes había tenido Castilla, concretamente un Carlos, pues que Aragón tampoco. En Borgoña, en Holanda o en Brabante era Carlos II, porque ya habían tenido un Carlos anterior, Carlos el Temerario. En el Sacro Imperio, en cambio, era Carlos V, que es como ha pasado a la historia. Para los holandeses, los brabantinos o los flamencos de la época,
esto no suponía problema alguno, esto de tener que el conde de su condado fuese además rey de Castilla o de Nápoles o de cualquier otro lugar, ya que el soberano no se metía demasiado en su vida, de hecho, no se metía en absoluto. Al ser proclamados, se comprometía a respetar los usos, las costumbres, las leyes locales. A cambio, recaudaba impuestos y se comprometía, por supuesto, a defender aquello en el caso de que hubiese una guerra, es decir, de que les atacasen. Eso para los condados tan volcados en el comercio era especialmente útil, ya que podían contar con un señor poderoso que mantendría alejadas a las principales amenazas, es decir, a los principados alemanes que estaban en el este, a los ingleses que estaban en el oeste y sobre todo a los franceses que venían del sur y que eran particularmente expansivos. Gracias a esto, durante el reinado de Carlos V, no hubo problemas serios en los Países Bajos. De hecho, como os comentaba antes, empezaron a reclamarse de manera ya sistemática terreno al mar con los polder. Los españoles lo conocían de forma genérica como Flandes. ¿Por qué? Pues por una razón simple, porque Flandes era en aquel entonces el condado más importante y donde se encontraba el mayor de los puertos, que era el puerto de Amberes, con el que puertos del norte de España, como el de Bilbao, tenían mucha relación y mucho trato. La lana castellana salía a través de estos puertos cantábricos y llegaba hasta Amberes. Fue con el hijo de Carlos, Felipe II, con quien la cosa se torció. Lo hizo, pues, por una razón muy de la época, muy de la segunda mitad del siglo XVI, una cuestión religiosa. Fue por la Reforma Protestante, que alcanzó los Países Bajos y echó raíces fuertes en los condados septentrionales. Las ideas de Martín Lutero llegaron muy pronto a los Países Bajos, poco después de 1517. Era una de las zonas mejor comunicadas de Europa por lo que os decía antes, porque está unida, no ya por mar, sino también por los principales ríos, está unida con el resto del continente. Llegaban estas ideas pues, a través de comerciantes, de estudiantes, de predicadores. Sus críticas a las indulgencias, a la venta de indulgencias, ese énfasis que ponía en la fe individual, tuvieron muchísimo éxito entre los mercaderes y las élites urbanas de las ciudades comerciales. El calvinismo, que llegó algo después, tuvo un impacto aún mayor, especialmente en los condados norteños más que en los sureños. La doctrina de la predestinación de Calvino o su propia organización interna atrajeron mucho a las clases medias y a las clases bajas. Al principio, tal y como sucedió en todo el Sacro Imperio, se toleró a estas minorías reformadas. Pero claro, el problema fue más y desembocó en una guerra en la década de 1560. Esta es la guerra, como os decía antes, que en España conocemos como Guerra de Flandes. En los Países Bajos la conocen como Guerra de la Independencia y que la historiografía denomina Guerra de los 80 años. El conflicto, que no lo vamos a tratar hoy, ya habrá tiempo a hacer una contrahistoria dedicada a esto, comenzó con el asalto a edificios católicos por parte de grupos protestantes. Fue el Beldenstorm o Tormenta de las Imágenes de 1566. Esto, claro, sentó fatal a los gobernantes y a los propios católicos del lugar también, claro. Simplemente entraban en una iglesia y destruían las imágenes. Esa es la razón por la cual cuando uno viaja actualmente por Holanda, en las iglesias ya reformadas, que llevan pues casi 500 años reformadas, se puede ver como si son iglesias antiguas, se entiende, como hay hornacinas donde en su momento hubo una imagen y que dejó de haberla a raíz de esta Beldenstorm, de esta tormenta de las imágenes. Felipe II, para poner orden, envió al duque de Alba a los Países Bajos para restablecer el orden y tratar de imponer el catolicismo, pero ya a la fuerza. Fue en esta guerra, que tuvo una guerra larguísima, tuvo periodos de paz, tuvo treguas, algunas bastante largas. Fue esta guerra el escenario en el que nacieron los Países Bajos como entidad política independiente y diferenciada. Las provincias del norte, porque los Países Bajos del sur, es decir, lo que hoy sería aproximadamente la actual Bélgica, se mantuvieron leales a la corona porque se mantuvo el catolicismo, al final fue una división religiosa. Las provincias del norte emplearon la religión como argamasa y eso pues terminaría dando lugar a una nueva identidad nacional y a una forma de gobierno, y esto es lo interesante, un tanto peculiar, por lo menos en
la Europa del siglo XVII o el siglo XVI. Las causas de este conflicto fueron bastante complejas y desbordan, por supuesto, con mucho la cuestión política, la búsqueda de la independencia. Por un lado tenemos la efervescencia misma de la Reforma protestante, con el calvinismo consolidándose en las provincias del norte. Esto chocó frontalmente con el catolicismo del rey, que trató de imponerlo, tanto por razones religiosas como políticas, ya que veía en las distintas iglesias protestantes una fuente de inestabilidad y de problemas. Hay que tener en cuenta que para aquel entonces ya se había reformado Inglaterra, que está enfrente, y se había reformado buena parte del norte de Alemania. En los Países Bajos, todo esto lo suelen simplificar como una lucha de liberación contra un ocupante católico, una lucha heroica, con Guillermo de Orange como el padre de la patria y el duque de Alba como un gobernador sanguinario. Pero esto, ya digo, no deja de ser una simplificación. Felipe II no era un ocupante, era el soberano legítimo de esos territorios. Y el conflicto inicial, además, no buscaba la independencia, sino que se restaurasen las libertades religiosas. Y también pedían, ya de paso, mayor autonomía para las ciudades. La centralización había empezado en los tiempos de Borgoña y durante los Habsburgo continuó. Esta ambigüedad viene a explicar el pragmatismo que desplegarían los independentistas al organizarse como una república un tanto particular. La independencia en sí se proclamó con el acta de abjuración de 1581 y se consolidó con el establecimiento de la República de los 7 Países Bajos Unidos, unos años más tarde, en 1588. Estos dos acontecimientos marcan la ruptura definitiva con los Habsburgo y la creación de un nuevo estado. Las 7 provincias en cuestión eran Groninga, Frisia, vamos a empezar desde el norte, Frisia, Overijssel, Güeldres, Utrecht, Holanda y Zelanda. Hoy, si miramos un mapa de los Países Bajos, veremos que no hay 7 provincias, creo que son 12 lo que tiene hoy. Al tratarse de señoríos que abjuraban de su soberano, dejaban de ser señoríos en el acto. Es decir, los condados pasaban a no tener conde, porque de quien habían abjurado no era del rey de España, sino del conde de Zelanda o del conde de Holanda. Y necesitaban organizarse de otra manera. Y necesitaban también legitimar el cambio. La legitimación en este caso vino por vía religiosa. Es decir, ellos rompían con el conde, es decir, con el rey de España, porque eran protestantes y el rey era católico. Y esto tenía unos costes muy grandes. Eso les condenaba a ir directos al infierno. Pero una vez hecho eso, necesitaban crear una institucionalidad nueva. Eso se sustanció en una federación de 7 provincias que eran autónomas. Un sistema de gobierno muy diferente a lo que habían tenido hasta ese momento. Cada provincia poseía su propio gobierno, conocido como los estados provinciales, que dirigía los asuntos locales, que legislaba los temas locales y estaba compuesto por los delegados de las ciudades, había algunos nobles de la zona, incluso en algunos casos el campesinado. Los representantes de las 7 provincias se reunían en los llamados Estados Generales, cuya sede estaba en el Palacio del Binnenhof, en La Haya, que ejercía de asamblea legislativa. Allí en los Estados Generales se tomaban las decisiones de mayor envergadura, como las declaraciones de guerra o la negociación de tratados internacionales. Cada provincia tenía su propio gobierno, tenía un statuder, que era un cargo heredado de la época borgoñona. Statuder es la castellanización de Stadtholder o lugarteniente, es decir, la persona que se encargaba de la administración de un condado en ausencia del soberano, en ausencia del conde. Tened en cuenta que desde tiempos de Borgoña esos condados han dejado de tener conde propio y tienen al conde en otra parte. Es decir, ya no está en Holanda, ya no está en Güeldres, ahora está en Dijon o está en Bruselas. Entonces, este conde necesita tener su propia administración, o este nuevo soberano, este duque primero de Borgoña y luego el rey de España, necesita tener su propio lugarteniente. Había también, por supuesto, un statuder para las 7 provincias, que ese statuder lo elegían los estados generales. Durante más de 2 siglos, este cargo cayó siempre en la casa de Orange-Nassau, que era a la que pertenecía el tipo que había comenzado la rebelión, Guillermo de Orange. Hubo con todo un par de periodos sin estatúderes.
Uno fue de 1650 a 1672 y el otro de 1702 a 1747. Es decir, el segundo duró casi medio siglo. Esta estructura política, un tanto improvisada sobre la marcha, ya os decía que el pragmatismo jugó, o la practicidad jugó un papel fundamental en la génesis de los Países Bajos, no estaba exenta de tensiones. Había dos facciones antagónicas. Por un lado estaban los republicanos, que desde el origen tuvieron algunas figuras muy señaladas, como Oldenbarnevelt o Johan de Witt, que defendían la soberanía de los estados generales y la preeminencia de los estados generales, y no solo eso, también el poder del patriciazgo urbano. Y luego por otro estaban los que defendían dar más poder al príncipe, en este caso al Statuder. Se les conocía como los orangistas, que estaban agrupados en torno a la Casa de Orange y apoyaban al Statuder, que más que un gobernante, un príncipe al estilo europeo de la época, era una figura de tipo militar, cuya competencia fundamental era encargarse de dirigir al ejército en el caso de que hubiese una guerra. Nada más. Luego, eso sí, lo vestían de cierta apariencia monárquica. Por eso los estatúderes de la Casa de Orange se casaban siempre con princesas europeas, o trataban de hacerlo, generalmente alemanas o inglesas. Bueno, ahí hubo ya a finales del siglo XVII, uno de ellos dio un braguetazo de categoría, Guillermo III de Orange. Guillermo III se casó con María II de Inglaterra y se convirtió en rey de Inglaterra y Escocia, primero como consorte y luego ya no como rey propietario, pero sí como rey regente. María murió de viruela en 1694 y se quedó como monarca en solitario, hasta ya su muerte en 1702. Pero Guillermo de Orange no murió en Holanda, sino en el Palacio de Kensington en Londres. Es decir, que tan pronto como vio que había un lugar en el que podía ser rey de verdad y no un simple estatuder, no un simple lugarteniente, lo cambió sin problemas. El hecho de que hubiese esta tensión, esta fricción entre los republicanos y los orangistas trajo inestabilidad continua, que se manifestó en conflictos internos, en golpes de Estado. Uno de ellos llevó a la ejecución de Johan van Oldenbarnevelt, que en 1619, por órdenes de Mauricio de Nassau. Van Oldenbarnevelt era el gran pensionario de Holanda. Los grandes pensionarios eran algo así como los primeros ministros, estaban justo por debajo del Statuder. Otro conflicto gordo fue el de los hermanos de Witt, se llama Cornelis y el otro Johan, que fueron colgados de los pies. En La Haya hay un cuadro en el que se puede ver, y los destriparon después de ser linchados por el pueblo en 1672, tras tratar de impedir que se recuperase la figura del Statuder, que había desaparecido 20 años antes. El hecho es que, a pesar de los conflictos que, ya digo, fueron continuos, este sistema de pesos y contrapesos puede interpretarse casi como una adaptación evolutiva. La presencia de un liderazgo militar fuerte, que era el Statuder, era importante en periodo de guerras, no tanto cuando no había guerra. Mientras que ese gobierno civil descentralizado de los estados generales, que cada provincia los tenía, aseguraba la primacía de los intereses mercantiles. Este equilibrio permitió a la República prosperar muchísimo. La República neerlandesa, con esa combinación tan extraña de autonomía provincial, muy bien representada la élite burguesa en los estados generales, sentó un gobernante que estaba, no es como el caso del rey de Inglaterra, que tuvo que, a partir de 1688, tener que ceder buena parte de su soberanía, ¿no? En este caso, quien concedía la poca soberanía que tenía el Statuder se la concedía a los propios estados generales. Bueno, esto sentó un precedente fundamental en el desarrollo de los sistemas de gobierno modernos. De cualquier manera, lo que caracterizó a estos neerlandeses, estos holandeses de después de la independencia, fue el poderío económico. Y fue un poderío económico grandísimo durante el siglo XVII, que no se construyó exclusivamente sobre el comercio colonial. El comercio colonial tuvo una importancia, el comercio interbancario tuvo una importancia capital, sino sobre un sistema económico que estaba muy bien integrado. Un pilar fundamental que no se suele tratar en esto es lo excelentes pescadores que eran.
la pesca del arenque concretamente, que es, y sigue siendo muy popular en el Mar del Norte, los neerlandeses le incorporaron una serie de avances tecnológicos importantísimos. Habían empezado ya en los siglos XII, XIII a pescar. La flota pesquera neerlandesa tenía unas embarcaciones especializadas, se llamaban buses, eran capaces de procesar el pescado en alta mar. No tenían que llevarlo a tierra y para que fuese desembarcado y procesado. Esto les permitía pescar mucho más lejos y permanecer en el mar durante mucho más tiempo. Esto era una ventaja fundamental sobre sus competidores. Estas fábricas flotantes no solo dominaban el Mar del Norte, que capturaban decenas de miles de toneladas de pescado al año, sino que también estimulaba, al ser una flota tan grande, estimulaba otras industrias, como la fabricación de redes o los aparejos náuticos. Luego la industria pesquera que era realmente grande, tenía otra consecuencia, en principio no buscada, pero que resultó ser extremadamente útil. La consecuencia fue que, y es fácil de ver, los pueblos pesqueros dan grandes marinos. Esto creo que no os digo nada nuevo, más aún cuando tienen que faenar en mares difíciles como el Mar del Norte. Vamos, no es casual que los mejores marinos de España siempre viniesen de lugares como Galicia o como Cantabria o la costa vasca. Salir a pescar en los caladeros del Golfo de Vizcaya de Gran Sol es una gesta al alcance de muy pocos. Y en aquel entonces los barcos de pesca eran sensiblemente más pequeños que los actuales y no tenían motor, por supuesto. La República Holandesa estaba llena de pescadores experimentados y contaba, por lo tanto, con marinos de una habilidad excepcional, que se miraban de tú a tú con los ingleses, los españoles o los portugueses. Junto a la pesca, la ubicación de los Países Bajos a mitad de camino entre el Báltico y el Mediterráneo, que os comentaba antes, la aprovecharon muy a fondo, pero muchísimo, más de lo que nos pensamos. Durante el siglo XVI y XVII se convirtieron en los dueños absolutos del comercio con el Báltico. Esto les aseguraba un suministro constante y a bajo coste de cereales, de maderas, de pieles, de pertrechos navales. Lo de los cereales era importante. La importación de cereales a bajo precio. Los cereales se podían cultivar, obviamente, en las tierras de Holanda, pero era mejor traerlos baratos de, por ejemplo, Polonia. ¿Por qué? Porque eso liberaba las tierras de los Países Bajos para ser utilizadas en cultivos mucho más lucrativos y más especializados, como el caso del lino, el cáñamo, o el lúpulo, o simplemente la horticultura. Que algunos de estos cultivos, como el caso del cáñamo o el lino, servían a las industrias textiles, el caso del lúpulo para la cerveza. Luego, la menor necesidad de mano de obra en el sector agrícola permitió que una mayor proporción de la población se desplazase a las ciudades. Y esto proporcionó una fuerza de trabajo muy abundante para estas industrias y sobre todo para el comercio. Este ciclo virtuoso de especialización, de producción a gran escala, de innovación, fue el verdadero motor de la economía holandesa, que estableció una base sólida que sustentaría luego su expansión por todo el mundo. El explosivo crecimiento comercial y la circulación de un título muy grande, de un número muy grande de títulos de crédito y de dinero no metálico estoy hablando, generaba cierta inestabilidad financiera. Bien, para mitigar este riesgo, los empresarios holandeses lo que crearon fue un sistema financiero especialmente robusto y lo centralizaron en Ámsterdam. No querían que les pasase lo que les había pasado a los italianos anteriormente. El Banco de Ámsterdam, el Wisselbank, el banco de cambio, que se fundó en 1609 y se convirtió en la pieza central de este sistema. La función principal del Banco de Ámsterdam era garantizar todos los títulos de crédito y facilitar los pagos importantes entre las sociedades mercantiles. Esto simplificaba muchísimo las transacciones y evitaba pues, el recuento engorroso de las monedas, que había muchísimas de la época. Es decir, que este Banco de Ámsterdam es uno de los precedentes de los bancos centrales, pero no era propiamente un banco central. No gestionaba una moneda nacional ni actuaba como institución crediticia, excepto para el gobierno en situaciones de emergencia. Su objetivo era defender el patrón monetario, estimando correctamente el valor de las muchas monedas que llegaban a la ciudad. Esto les proporcionó
un sistema muy eficaz, muy fiable para pagos nacionales e internacionales. Bueno, el florín holandés, de hecho, pasó a convertirse en moneda de reserva de facto en toda Europa durante los siglos XVII y una parte del XVIII, lo cual tampoco es extraño, ya que la política de reservas de depósitos en el Banco de Ámsterdam estaban respaldadas al 100% por oro, y esto garantizaba que no podía quebrar. Eso sí, al final lo hizo, pero después de casi 200 años. La política de reservas al 100% se relajó con el tiempo, fue relajándose con el tiempo conforme prestaba dinero para financiar el comercio exterior y para apoyar a los estados generales durante las guerras, que ya en el siglo XVIII fueron continuas. Pero mantuvo la liquidez, ya que requería grandes garantías en los préstamos. Esto cambió de manera radical, además, con la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa, cuando la Compañía Holandesa de las Indias Orientales incumplió con los anticipos sin garantía del banco. A pesar de varios intentos que hicieron por recapitalizarlo, la confianza en el banco ya nunca se recuperó. Durante la última época de la República, poco antes de la invasión napoleónica, ya en 1790 se terminó declarando insolvente. La razón de la quiebra del Banco de Ámsterdam fue que trató de mantener una política de dinero estable y al mismo tiempo acumular obligaciones sobre deudores de dudosa calidad, como la Compañía de las Indias, cuando ya había entrado esta compañía en declive. En paralelo al Banco de Ámsterdam, nació la Bolsa de Ámsterdam, que se convirtió en el primer lugar oficial de reunión para comerciantes e inversores. El edificio se llamaba Beurs van Hendrik de Keyser y se inauguró en el año 1611 para facilitar la compra y la venta de acciones, en particular de las de la recién fundada Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Este mercado de valores atrajo a comerciantes y capital de todo el mundo. Y esto consolidó a Ámsterdam como un centro financiero de renombre internacional, en aquel momento el principal. La creación de estas instituciones no fue un resultado de la prosperidad económica, fue la causa, o una de las causas, de que esa prosperidad se mantuviese durante mucho tiempo. El sistema financiero holandés, que si echamos un vistazo a su historia en esa época, en sus inicios estaba caracterizado por muchísima prudencia y eso le permitió mantenerse, proporcionó la estabilidad y la liquidez necesarias para financiar las empresas coloniales, que eran arriesgadísimas en aquel entonces, pero podían llegar a ser muy lucrativas. Y esto creo que no hay ninguna duda, sentaron las bases del capitalismo moderno. Otro de los elementos que hicieron mucho por la prosperidad de la República, de las Provincias Unidas, fueron las compañías comerciales, La más importante de todas fue la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la VOC o VOC. A esta compañía le dediqué una contrahistoria hace no mucho tiempo. Esta fue fundada en el año 1602, a partir de la fusión de varias empresas privadas que competían entre sí. La VOC recibió de los Estados Generales un monopolio, que en principio iba a ser de solo 21 años, luego fue de mucho más, claro, para comerciar en Asia. Y es la primera corporación propiamente dicha en cotizar en bolsa. Su capital inicial era de 6,5 millones de florines, que aportaron 1.100 inversores. Esta fusión y su estructura financiera, que era un tanto innovadora, más que crearlas, las impulsó el gran pensionario de Holanda, del que hablábamos antes, Johan van Oldenbarnevelt, que luego sería ejecutado por Mauricio de Orange. Para van Oldenbarnevelt, la VOC era una forma de financiar la lucha por la independencia. Recordemos, en 1602 todavía estamos en plena guerra de los 80 años. Su contraparte, porque había otra compañía, la más conocida es la de las Indias Orientales, pero en 1621 se fundó otra, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, conocida por sus siglas WIC, la BIC, que tenía un objetivo similar. Eso sí, estaba esta vez centrada en América y en África. La BIC buscó apoderarse, con más o menos éxito, en muchos casos con muy poco éxito, de las colonias portuguesas para dominar el comercio del azúcar y la trata de esclavos. Estas compañías no eran simples empresas, simples entidades comerciales, iban mucho más allá. Se convirtieron en auténticas potencias coloniales
Tenían derecho, por ejemplo, de firmar tratados internacionales, de construir fortificaciones, de llevar a cabo operaciones militares, tenían su propio ejército. Esta política de comercio mediante las armas, que la impusieron los Estados Generales, fue uno de los pilares fundamentales para romper los monopolios que Portugal y España habían establecido en el Índico y en el Atlántico. La historia de la BOC y de la BIC es de hecho la primera manifestación a gran escala del, podríamos llamarlo, colonialismo corporativo. Otro elemento típicamente neerlandés era su sociedad. Era una sociedad muy centrada en la burguesía urbana. En lugar de una aristocracia terrateniente y un clero muy poderoso, la élite social la conformaban los comerciantes de las ciudades, que eran quienes dominaban la vida política, la económica y la cultural de la República. Ahí los holandeses también fueron unos pioneros, porque en nuestro mundo quienes llevan la voz cantante son los grandes empresarios. Eso, la verdad, nos parecemos más, nuestro mundo se parece más a los Países Bajos del siglo XVII que a cualquier otro país de Europa del siglo XVII. Estos burgueses holandeses eran muy ricos, pero tenían cierta inclinación estoica. Glorificaban valores como la sencillez, la moderación, el trabajo, el ahorro, la vida familiar, en contraposición al lujo, a la ostentación que cargaban sobre la Iglesia Católica o sobre las cortes monárquicas europeas. Ser austero y ahorrador era una cualidad muy bien vista socialmente. Las ciudades estaban hechas de casitas de ladrillo y ni siquiera el Statuder vivía en un palacio fastuoso, todo lo contrario. Los Orange, por ejemplo, tenían que conformarse con el Palacio de Noordeinde de La Haya, que es un palacio pequeñito, que bueno, parecía y sigue pareciendo pues casi la casa del guardia de palacios reales europeos como el de Versalles o el del Buen Retiro en Madrid. Esta inmensa prosperidad generó cierta tensión moral, claro, dentro de aquella sociedad. La abundancia de riqueza creó una paradoja peculiar, en la que, bueno, tenemos la ética calvinista de la frugalidad y el trabajo, pues no se llevaba bien con los lujos y las ostentaciones. Los holandeses eran ricos, pero no podían mostrarlo, o no debían mostrarlo. A mediados del siglo XVII, las restricciones contra el consumo de lujo ya se fueron relajando. Una nueva generación de burgueses que no habían conocido las guerras de religión, la guerra de independencia, ya comenzaron a adoptar gustos más aristocráticos. Se puede ver en la arquitectura, la decoración, el arte. Un género artístico, de hecho, que ya existía, pero que tuvo mucha fuerza en los Países Bajos de esta época, es un género que se conoce como vanitas, es decir, vanidad. Tuvo muchísimo éxito en los Países Bajos del siglo XVII. Se trataba de cuadros que simbolizaban pues, la fugacidad de la vida, con objetos siempre como presentes como calaveras, flores marchitas, relojes de arena. Estas obras servían como un recordatorio constante de un memento mori, ¿no? Que iban a morir y denunciaban la vanidad y las posesiones terrenales. Vamos, toda una crítica calvinista, implícita, a la propia opulencia de la sociedad que las producía. Los burgueses compraban esos cuadros con avidez, curiosamente, para colgarlos en el interior de sus casas. Y no lo sé, quizá que eso les recordase que no iban a llevarse ninguna de sus riquezas a la tumba. Estos recordatorios, eso sí, no les impidieron seguir produciendo riqueza. Otro elemento neerlandés fue la tolerancia religiosa, una tolerancia relativa. Estamos hablando de la Europa del siglo XVII. La mayor parte de los holandeses eran protestantes, pero toleraban más o menos otras religiones. A fin de cuentas, habían hecho la guerra contra los reyes de España para poder profesar su fe. No querían impedir a otros hacer lo propio. La República Neerlandesa tenía una política de tolerancia muy diferente a la de otros reinos europeos u otros estados europeos, ya digo, para tratarse de los siglos XVI y XVII. Una Europa que estaba machacada por las guerras de religión. El protestantismo calvinista era la religión oficial. De la Unión de Utrecht de 1579, es decir, antes del Acta de Abjuración, Holanda y Zelanda tuvieron, las dos provincias que están enfrentadas al mar, obtuvieron el derecho a imponer una sola religión, que la práctica del calvinismo. Las demás provincias tenían la libertad de regular la cuestión religiosa a su antojo. Si bien la Unión establecía que cada persona debía ser libre de
elegir su religión personal y que nadie debía ser procesado por su elección religiosa, bueno, a fin de cuentas, Guillermo de Orange había sido un firme defensor de la libertad religiosa, tanto pública como individual. Y de hecho, su aspiración era unir a católicos y a protestantes en la nueva república. En la práctica era algo distinto. Los servicios católicos en todas las provincias se prohibieron rápidamente y la Iglesia reformada holandesa se convirtió en la iglesia pública o privilegiada de la república. Cualquier persona que desease ocupar un cargo público tenía que adherirse a la Iglesia reformada, no había otra. El grado de persecución de las diferentes religiones o denominaciones dependía de la época y de los gobiernos regionales o municipales. Es decir, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en España, donde la represión religiosa era estándar, estaba, digamos, estatalizada, había una Inquisición, o lo que sucede, por ejemplo, en Italia, o incluso en muchas zonas de Alemania, donde hubo una represión religiosa notable en el siglo XVII. En el caso de Holanda, cuesta establecer una tendencia. Al principio, esta represión se centraba en los católicos y poco más, por ser la religión del enemigo. En Leiden, por ejemplo, en el siglo XVII, quienes abrieran sus hogares para servicios religiosos, es decir, católicos, podían ser multados con 200 florines, que era un dineral, ese era el salario anual de un artesano, y expulsados, por supuesto, de la ciudad. Fueron los católicos reducidos a ciudadanos de segunda, se les prohibió acceder, como os decía, a todos los puestos de la administración, incluso a los menores, como el de encendedores de farolas en un municipio, repartidores de turba. Pero luego la realidad religiosa, más allá de este tipo de edictos o de decretos, era mucho más compleja, lo que dio lugar a que se respetase la religión que uno quisiese practicar en líneas generales. Estoy hablando en su esfera privada. Una parte nada despreciable, pues en torno a una quinta parte, en el siglo XVIII, se mantenía el catolicismo. Otras comunidades religiosas, como los judíos, muchos de ellos llegados de España y de Portugal, que huían de la Inquisición, encontraron un refugio bastante seguro en ciudades como Ámsterdam. A partir de 1650 ya había terminado la guerra contra España, se había firmado la Paz de Westfalia, y a partir de ahí las restricciones a los católicos se fueron relajando. Pero se mantuvo hasta el siglo XIX una discriminación oficial contra los católicos, que eran muy numerosos en las provincias del sur y siguen siendo. Las provincias como Limburgo, por ejemplo, en los actuales Países Bajos, tienen más católicos que protestantes. Esta tolerancia holandesa no bebía de los ideales de la Ilustración, que aún no se había producido. Estamos hablando del siglo XVII. Era, como en tantas otras cosas, simple pragmatismo. Los gobiernos de las provincias, que a fin de cuentas trataban de defender los intereses comerciales, mantenían la separación entre las cuestiones administrativas del Estado y la Iglesia. Y además estaban convencidos de que cierta tolerancia evitaba conflictos. Sabían por qué había empezado la guerra contra el rey de España. Y que esto, si se evitaban los conflictos, pues se podía fomentar el comercio y la creación de riqueza. Bueno, un judío de Ámsterdam, de origen español, Baruch Spinoza, hizo una observación muy sabia sobre lo que él pudo ver, lo que él veía. Decía, hombres de todos los países y de todas las religiones viven juntos en la mayor armonía. Y no se hacen preguntas, está hablando de Ámsterdam, antes de confiar sus bienes a un conciudadano, excepto si es rico o pobre o si actúa con honradez. Es decir, que no le van a mirar la religión. Este pragmatismo mercantil, en el que la confianza comercial supera las divisiones religiosas, se convirtió en un ejemplo para otros pensadores y sentó las bases, por ejemplo, para el derecho internacional moderno, que fue obra, entre otros, de un jurista holandés llamado Hugo Grocio, muy influenciado, por cierto, por la Escuela de Salamanca, y que ha terminado pasando a la historia por dos tratados importantísimos. Uno es sobre el derecho de guerra y paz y el otro sobre los mares. Se titula Los mares libres. La prosperidad económica no solo dio mucho poder e influencia a los holandeses y a sus compañías mercantiles, les permitió mantener su independencia y enriquecerse individualmente. Esto tuvo consecuencias, obviamente. Tuvo como consecuencia, una de ellas, pues que se formó en las 7 provincias un mercado de arte realmente grande. Los burgueses
querían decorar sus casas, y eso dio lugar a un gran florecimiento artístico, que fue una consecuencia directa de la transformación social y económica que siguió la independencia. En ausencia de la Iglesia, y lo que tenían esas iglesias calvinistas, no eran muy amigos los pastores calvinistas de decorar con imágenes las iglesias, os lo puedo asegurar, y también de una aristocracia poderosa, como principales mecenas, que, en fin, eran las fuentes tradicionales de encargos en el resto de Europa. La burguesía neerlandesa, que era muy próspera, se convirtió, y también muy numerosa, se convirtió en el principal motor del mercado del arte. Esto generó una demanda, pues, sin precedentes, de obras de arte que reflejasen los valores, el estatus y la vida cotidiana de esta nueva élite social. Como resultado, los artistas se especializaron en nuevos géneros pictóricos, que a diferencia de la pintura barroca de otros países, se enfocaban mucho más en lo mundano y lo observable. Retratos de grupo, paisajes realistas, escenas de género, la vida diaria, los bodegones. La pintura neerlandesa se caracterizó, y esa es la razón por la que gusta a tanta gente, por un realismo, venía ya de la época de los primitivos flamencos, fiel, exacto, completo de la vida urbana y de la vida rural. Esta tendencia no era una simple imitación de la realidad, era un reflejo del espíritu de libertad que animaba a la sociedad. El arte neerlandés era la manifestación de un pueblo que había conseguido el bienestar tras vencer a la naturaleza y al dominio extranjero. El arte se convirtió de este modo en un medio para celebrar sus propios logros burgueses y republicanos. A esta época se le ha dado en llamar el siglo de oro neerlandés, o en inglés lo llaman Golden Age, la edad de oro, y produjo en muy poco tiempo además una constelación de genios artísticos notable, que transformaron para siempre la historia de la pintura. Entre ellos destacan tres, podríamos traer muchos más, pero hay tres que son importantes, tuvieron mucha influencia y además fueron muy originales. El más famoso de todos ellos es Rembrandt van Rijn, que vivió en la primera mitad y parte de la segunda mitad, nació en el año 1606, del siglo XVII. Rembrandt, en fin, ¿qué queréis que os diga? Un retratista soberbio, un maestro del claroscuro, con una capacidad increíble para capturar la psicología de sus modelos. Con Rembrandt, la cantidad de obras conocidas es incontable. No sé, se me ocurren así de memoria algunas, como la lección de anatomía del doctor Nicolas Stulp o la ronda de noche, que son dos ejemplos magníficos de su auténtica especialidad, que fueron los retratos de grupo. Ambos, si los recordamos, están dotados de un dinamismo y una individualización psicológica como no se había visto antes. El otro es Johannes Vermeer, que es ya de mediados del siglo XVII, es algo posterior, aunque convivió en buena parte de su vida con Rembrandt, que era de Delft. Vermeer fue el pintor de género más valorado de su época y uno de los más valorados de toda la historia del arte. Se especializó en la representación de escenas de interior, de la vida de la clase media de aquel entonces. Es como abrir, la obra de Vermeer es como abrir una ventanita al siglo XVII. Su obra, en fin, ¿qué queréis que os diga? El maestro de la luz, esa luz que entra por las ventanas, que crea una atmósfera íntima, luminosa. Seguramente su cuadro más famoso sea La joven de la perla, pero hay unos otros, La lechera, por ejemplo. Otro que me encanta, que a mí me gusta mucho, que es La mujer tocando la espineta. Este está en la National Gallery de Londres y es una jovencita que toca la espineta, uno de los abuelos del piano, que en el siglo XVII, por cierto, estaba muy de moda. Otro más es Frans Hals. Este es anterior, empezó antes que Rembrandt, nació ya en el siglo XVI, en 1580 más o menos. Hals fue esencialmente un retratista, una virtuosidad tremenda. Tiene obras también muy famosas como El alegre bebedor o El caballero sonriente, o un retrato muy famoso, el de René Descartes, el que todos hemos visto mil veces, lo dibujó Frans Hals. Aparte de eso, este auge cultural del siglo de oro no se limitó a la pintura, se extendió a todas las esferas de la producción artística. Estas cosas no solo afectan a algo, afectan a todo. La arquitectura, por ejemplo, creó su propio estilo, que se conoce como clasicismo holandés, que es más sobrio y más austero que el barroco de otras partes de Europa. Este estilo lo podemos ver bien en edificios públicos construidos en aquel entonces. Se me ocurre, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ámsterdam, que
Si conocéis Ámsterdam me diréis, no es el ayuntamiento, es el Palacio Real. Bien, sí, es el Palacio Real hoy, o lo es desde el siglo XIX, pero se construyó como ayuntamiento de Ámsterdam. En Holanda también nació la porcelana de Delft, que sigue siendo muy valorada. A principios del siglo XVII, los alfareros de Delft, que es una ciudad que está entre La Haya y Rotterdam, comenzaron a imitar la porcelana china, que era costosa, que era escasa. No sé si recordáis el programa que hice de porcelana hace no mucho tiempo, hace apenas unos meses, que hablábamos de China, concretamente del imperio de la porcelana, así es como lo titulé aquel programa, y hablábamos de lo que se llegaba a pagar por cualquiera de una vajilla de porcelana traída desde, nos lo contaba Cinta Crae, ¿no? Traída desde China. Los holandeses eran grandes comerciantes, pero había que traer esa vajilla desde China. Bien, pues lo que hicieron los alfareros de Delft fue imitarlo, simplemente. Veían lo que les llegaba de China, los barcos de la VOC, y lo que hicieron fue valerse de un esmalte de estaño blanco y pigmentos de cobalto y crearon una alternativa a la porcelana china, muy asequible y visualmente similar, que se hizo muy popular en toda Europa. No era exactamente lo mismo, pero se le parecía. La República se convirtió también, con ese ambiente que tenía de relativa tolerancia, en un imán para los pensadores y científicos más brillantes de Europa. Vamos, no es casualidad que los Países Bajos fuesen uno de los centros neurálgicos de la revolución científica. Esta revolución marcó, como os comentaba en aquella contrahistoria que hice hace ya tiempo sobre este tema, un punto de inflexión en el pensamiento europeo entre los siglos XVI y XVII. Pues bien, encontró en los Países Bajos un terreno muy fértil para el desarrollo de nuevas ideas y de nuevos descubrimientos. La República de las 7 Provincias, convertida ya en un emporio mercantil, como os decía, caracterizado por su relativa tolerancia, creó un entorno propicio para la innovación científica. Esta libertad intelectual que tenía, en contraste con la censura de otros países, permitía a los pensadores cuestionar abiertamente creencias tradicionales y adoptar el método científico, que está basado en la observación y en la experimentación. La Universidad de Leiden, que se fundó en 1575, consiguió atraer a intelectuales de toda Europa. Y la prosperidad económica, impulsada por el comercio marítimo, pues se dedicaba a financiar los inventos y los avances en campos pues, tan variados como la óptica, la navegación, la cartografía. La mentalidad práctica y comercial de los neerlandeses favorecía además el método científico, que estaba basado en la observación y la experimentación. Está muy en contraposición al escolasticismo medieval. Entre las figuras más destacadas tenemos a Christian Huygens, que, este fue un auténtico polímata que revolucionó la astronomía. Fue quien descubrió los anillos de Saturno, descubrió también la luna de Saturno, Titán, con un telescopio que él mismo haya diseñado. Huygens también propuso la teoría ondulatoria de la luz, mejoró la precisión de los relojes mediante el estudio del péndulo, contribuyó al cálculo probabilístico. Otra figura fundamental, en otro campo eso sí, fue Anton van Leeuwenhoek, que Leeuwenhoek de oficio era comerciante de telas, también era de Delft como Fermat. Se convirtió en el padre de la microbiología. Lo que hizo Leeuwenhoek fue perfeccionar el microscopio. Ya os decía que la óptica fuera algo importantísimo en los Países Bajos en aquella época. Y observó por primera vez microorganismos como las bacterias. Y esto, claro, era ver algo que no se había visto nunca. Fue abrir un nuevo mundo al conocimiento. Las cartas detalladísimas que Leeuwenhoek enviaba a la Royal Society de Londres son un auténtico hito en la comunicación científica, no muy distintas a la manera en la que los científicos se comunican sus descubrimientos hoy en día. En matemáticas hubo un matemático muy famoso, Simon Stevin, que era de Brujas, venía de Flandes, pero hizo su carrera en Holanda, que introdujo el uso de decimales, lo que permitía cálculos más precisos, aplicó sus conocimientos de matemáticas, ingeniería, fortificaciones, a canales. Luego tenemos a Descartes. Descartes, aunque francés de origen, vivió en los Países Bajos durante, tranquilamente, más de 20 años. Allí publicó su discurso del método y desarrolló la geometría analítica, lo que sentaría las bases del racionalismo y de las coordenadas cartesianas.
Descartes decidió emigrar a los Países Bajos porque sabría que allí tendría menos problemas para trabajar. En los Países Bajos, como os decía, la óptica tenía mucha importancia y se hicieron grandes avances en este campo. Hans Lippershey, por ejemplo, inventó el telescopio en 1608. Este fue un instrumento que transformó la astronomía y que además era muy útil en alta mar, como un catalejo. Un catalejo no deja de ser un telescopio, no pensado para mirar las estrellas, sino para ver barcos en la lejanía. Huygens, por ejemplo, pues lo utilizaría a fondo para sus propias investigaciones. En medicina, la Universidad de Leiden se convirtió en un centro de estudios anatómicos. Y aparecen figuras como Hermann Boerhaave, que combinó la observación clínica y la experimentación pues para sentar muchas de las bases de la medicina moderna. Durante los siglos XVII, XVI y XVII, aparte de todo lo anterior, los Países Bajos se convirtieron en el centro mundial de la cartografía. En eso tuvo mucho que ver su actividad mercantil. La Compañía de las Indias Orientales o la de las Occidentales necesitaban mapas muy precisos para la navegación, y eso impulsó la industria cartográfica. Los cartógrafos holandeses eran muy demandados en toda Europa por su precisión técnica, lo bien que hacían los grabados y cómo iban incorporando nuevas técnicas para mejorar el producto. A los holandeses además es que les encantaban los mapas. Uno de los cuadros de Vermeer es el geógrafo, así se llama, en el que aparece un tipo que está inclinado sobre una mesa con un compás en la mano dibujando un mapa. En otro, el arte de la pintura, se llama este, aparece el propio Vermeer de espaldas pintando a una mujer que posa. Bueno, bien, en el fondo, si veis ese cuadro, vemos un mapa de grandes dimensiones de los propios Países Bajos. Es una carta figures exactamente con panorámicas de las principales ciudades en la orla. Estas cartafigures se hicieron muy famosas y muy populares en el siglo XVII, y no ya para navegar, sino para decorar las casas. El cartógrafo más importante fue Gerardus Mercator, que era flamenco también, pero lo mismo trabajó en Holanda. Su proyección cartográfica, que es de 1569, revolucionó por completo la navegación, porque permitió representar la Tierra, que es esférica, en un plano, con líneas rectas de rumbo constante, algo esencial para los marinos. Mercator, ya os digo, nació en Flandes, pero trabajó en los Países Bajos porque era donde encontró el ambiente propicio. Su proyección, por supuesto, se sigue empleando. Es una proyección algo discutida, conserva los ángulos, pero distorsiona mucho las áreas en latitudes altas, por lo que, es muy útil, al menos para mapas náuticos. Otro geógrafo importantísimo fue Abraham Ortelius, que en 1570 publicó el Theatrum Orbis Terrarum. Es el primer atlas moderno. Se trata de un compendio de mapas, estandarizados todos y dibujados de manera primorosa. Ortelius no solo recopilaba mapas, fomentaba también la colaboración entre los cartógrafos, los eruditos, los viajeros. Esto terminó sentando las bases de la cartografía moderna. Llegó a haber auténticas familias de cartógrafos. La más conocida de todas es la familia Bleu, especialmente Willem Bleu y su hijo Johann. Willem fue nombrado cartógrafo oficial de la Compañía de las Indias Orientales en 1633 y ahí produjo unos mapas de una precisión y una belleza estética tremendas. Combinaba datos científicos con un dibujo muy elegante que hacía de sus mapas auténticas obras de arte. Su Atlas Novus se publicó en varias ediciones a partir de 1635 y su siguiente obra fue el Atlas Mayor. Este ya la terminó su hijo, con cientos de mapas detallados que se terminaron convirtiendo en obras maestras de la cartografía. El Atlas Mayor tenía 11 volúmenes y era codiciado tanto por los navegantes como por los coleccionistas. Otro cartógrafo de primer orden fue Jocodus Hondius, que adquirió las planchas de Mercator y las mejoró, añadiendo detalles geográficos y decoraciones artísticas. Los mapas de Hondius, como el Planisferio de 1611, fueron distribuidos en todo el mundo y ayudaron a popularizar la proyección de Mercator. Su hijo, que también se dedicó a la cartografía, Henricus Hondius, continuó su trabajo. Otro cartógrafo, Johannes Hansonius, que era cuñado de Hondius, era también un editor de mapas y atlas muy conocido. Los Hondius, los Bleu, los Hansonius competían a brazo partido entre ellos. La cartografía neerlandesa no solo se benefició de la destreza técnica de sus cartógrafos, que, a la vista está, sino también de la libertad intelectual y la prosperidad económica de los propios Países Bajos. Las
Ciudades de Ámsterdam o de Amberes, o casi cualquier ciudad de mediano tamaño, eran centros de impresión de primera categoría. Había talleres, imprentas. Bueno, los Bleu o los Ondius tenían sus propios talleres que producían estos mapas que tenían utilidad práctica, pero también un valor estético indiscutible. Estos mapas, que se coloreaban, son auténticas preciosidades, terminaban vendiéndose por toda Europa. Pero a pesar de la prosperidad que el comercio había traído a los Países Bajos, la República era muy inestable, como decíamos antes, tanto en el interior como en el exterior. El esplendor neerlandés comenzó a declinar ya a finales del siglo XVII. En 1672, un año que pasó a la historia como el Ramjaar o el año del desastre, todo se empezó a torcer. En una ofensiva coordinada, la República fue invadida por un gran ejército francés al mando de Luis XIV, mientras que la flota inglesa amenazaba con un bloqueo naval. Ante una situación tan desesperada, los holandeses no vieron mejor salida que abrir los diques para inundar los territorios de la provincia de Holanda. Y esto crearon una barrera de agua y de lodo, pero claro, con un coste tremendo. La crisis militar y la incompetencia del gobierno republicano provocaron una revuelta interna. Los republicanos, liderados por el gran presionario Johan de Witt y su hermano Cornelis, fueron derrocados y asesinados por una turba. El joven Guillermo III de Orange fue nombrado Statuder con plenos poderes y se puso así fin a la primera época o era sin Statuder. El Ramjaar no fue solo una catástrofe militar, fue una catástrofe política y psicológica que expuso la fragilidad inherente del sistema de gobierno de la República. El trauma provocado por el desastre reorientó permanentemente la política exterior holandesa a defenderse de Francia, en esencia. El declive fue paulatino, pero irreversible. La competencia de otras potencias, especialmente Inglaterra, fue un factor fundamental. El ascenso de Gran Bretaña vino acompañado, paradójicamente, de la migración de comerciantes y artesanos neerlandeses que buscaban oportunidades en Londres. Luego a eso se sumaron problemas internos, como la decadencia de las compañías coloniales, la corrupción que tenían en su interior. De hecho, la propia BOC, a finales del 18 ya estaba en bancarrota y tuvo que ser disuelta por el gobierno. Las guerras para contener el expansionismo francés cargaron a la República con muchísimos gastos y que muchas veces eran dinero prestado. Es decir, lo que la cargaron es con enormes deudas. La necesidad de mantener un gran ejército contra Francia implicaba menos gasto en la marina, lo que debilitaba la economía de la República. Tras la muerte de Guillermo III en 1702, que aparte de Statuder de los Países Bajos, era rey de Inglaterra, se inauguró el segundo periodo sin Statúderes. A pesar de que habían tenido una contribución notable en la Guerra de Sucesión Española, contra los franceses naturalmente, la República obtuvo muy pocos beneficios de las conversaciones de paz que tuvieron lugar en su propio territorio, en Utrecht, en el año 1713. En 1737, unos años más tarde, se vieron arrastrados a regañadientes a la Guerra de Sucesión Austriaca, a pesar de que se querían mantener neutrales. Tuvieron que aliarse a británicos y a sajones contra los franceses y los prusianos, pero salieron muy mal librados, no ganaron nada y vieron cómo los franceses invadían Zelanda. Esta vez ni siquiera tuvieron reflejos para abrir los diques. De aquella guerra solo salió victoriosa Prusia, que se quedó con Silesia, y los reyes de España, que entraron a ayudar a Luis XV y se llevaron 2 ducados en Italia. Recurrieron entonces a nombrar un Statuder de la Casa de Orange y hacerlo incluso hereditario ya, para que se pareciese lo más posible a un monarca. La puntilla se la llevaron con la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa, que esta empezó en 1780, como una derivada de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que perdieron estrepitosamente y que marcó el fin de la República. En 1785 se produjo una rebelión interna que preludió a la Revolución Francesa. 10 años más tarde, en 1795, los franceses entraron en Ámsterdam ya sin que nadie se lo impidiese. El último Statuder, Guillermo V, huyó a Inglaterra y los Estados Generales se disolvieron. Se proclamó entonces una república al estilo de la francesa llamada República Bátava,
que luego transformó Napoleón en un reino, a cuyo frente puso a su hermano Luis. Tras la caída de Napoleón, el Congreso de Viena mantuvo el reino, pero entregándoselo a Guillermo de Orange, que fue el primer rey de los Países Bajos, en 1815. La República Holandesa, que tanto esplendor económico y cultural había traído durante 2 siglos, era una excepción. Y de hecho, fue un milagro que durase tanto. En Europa estaba rodeada de enemigos y fuera de Europa no pudo resistir la competencia en el comercio colonial, especialmente con Francia e Inglaterra. A mediados del siglo XVIII ya estaba herida de muerte. Pero lo cierto es que fue mucho y muy bueno lo que dejó a sus espaldas. Consiguió convertir un país pantanoso, a caballo entre la tierra y el mar, en una gran potencia con el que la civilización está en deuda. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada al siglo de oro holandés, o quizá debería decir neerlandés, no vaya a ser que haya al otro lado algún neerlandés que no venga de Holanda y se me ofenda. En fin, es una historia magnífica la de esta pequeña república, una historia que brilla con luz propia durante una república, 200 años, dejándonos algunas de las obras de arte más bellas de la historia de la humanidad y unos cuantos descubrimientos científicos y bastantes avances en el terreno mercantil. En fin, vamos ahora con el contrasello, donde, como todas las semanas, aguardan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos el contrasello de esta semana con Paul, que es chileno y que tiene una pregunta sobre algo que he tratado muy de pasada en el programa de hoy, la Guerra de Sucesión Austriaca. Y el primer programa que escuché de ti fue el del concierto europeo. La verdad es que encuentro un podcast excelentísimo el tuyo, de los más ecuánimes que existen, de los más imparciales. Lo encuentro muy, muy claro, didáctico, explicativo. No te das muchas vueltas en cosas que generalmente la historia siempre te lleva a otros lugares, como cuando buscas en Wikipedia algo y sale resaltado el concepto azul y va y lo pincha, entonces vas pinchando otros conceptos. Tú siempre sigues la línea clara de lo que quieres contar y la verdad es que se agradece porque bueno, España fundamentalmente se caracteriza por tener muchos podcasts de historia, yo he escuchado varios, pero el tuyo es el que más me ha gustado por lo que te mencioné. Aquí en Chile falta podcast, faltan personas que se dediquen a esto. La verdad es que aquí la historia no es muy amada y, y por eso te felicito mucho. Lo que me interesa que me pudieras contar o que pudiera hacer un programa al respecto, que encuentro que hay muy poca información sobre ello, es sobre la guerra de sucesión austriaca. Ya, a mí esto de la Revolución Francesa, que también escuché tus programas, del concierto europeo y de las guerras mundiales, esos 200 años de Europa, la verdad es que me fascinan demasiado. Eh, no soy un historiador, pero me gusta la historia. Digamos que es como parte de mi interés histórico entre el inicio del siglo XVIII y la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial para mí es un momento muy relevante en el mundo. Y hay muy poco sobre la Guerra de Sucesión Austriaca. Eh, Ojalá pudiera hacer un programa, si es que yo no lo he escuchado, porque la verdad es que no lo he escuchado. Creo que ese es el puntapié inicial, a mi juicio, de lo que vendría después, pues, de la Guerra de los 7 años y la crisis en la que se enfrentan tanto el Reino Unido como Francia. Después de esa guerra de los 7 años, la elevación de los impuestos de los británicos lleva a la revolución que desencadena en la independencia de Estados Unidos. Lo mal parada que sale Francia de esa guerra básicamente provoca el descontento, el hambre,
entre otras razones, y la Revolución Francesa. Pero como te digo, hay muy poco material en YouTube, por lo menos. El libro siempre hay, pero bueno, libros comillas, no tanto tampoco. Ah, no hay como un, por lo menos en español, yo no conozco un gran libro que haya sobre la guerra de sucesión austríaca, que más encima hace conexión, por ejemplo, con la guerra de sucesión española. Hace cierta conexión porque se empieza además a debatir la ley sálica. O sea, eso es muy importante y que rompe un poco el modelo de la monarquía absolutista. Entonces, me encantaría que pudieras ayudarme con eso, con algún programa o con una breve explicación, pero la verdad me gustaría que pudiera hacer un programa porque por lo menos de mi concepto, de mi punto de interés sobre los conceptos de la historia, creo que el siglo XVII y particularmente ese periodo de la historia eh, enciende una gran chispa que desencadena en sucesos tras sucesos y que lleva al concierto europeo, a la paz armada, a la revolución industrial y finalmente a las guerras mundiales. Gracias, amigo, te felicito, muchas gracias por entregarnos tus conocimientos y nada, pues, estaremos hablando en otra oportunidad. Esto que cuentas de Chile y la afición por la historia me llama la atención, Paul, porque Chile es un país en el que se lee mucho. De los países de habla hispana es uno de los que más se lee. Quizá el género histórico no esté entre ellos, entre los gustos, las lecturas del chileno medio. En Hispanoamérica, ya sabes, lo he dicho muchas veces, que reduce la historia en el sistema educativo a los últimos 200 años de historia nacional, y claro, es un periodo muy limitado, que en América además ha sido muy tranquilo, porque ningún país hispanoamericano se metió en guerras ni tuvo acontecimientos históricos de alcance mundial, a diferencia de lo que sucedió en Europa. Bien, vamos con el tema que me propones. La Guerra de Sucesión Austriaca, que se libró entre 1740 y 1748, fue un conflicto que en origen europeo terminó siendo de alcance global, que lo desencadenó la disputa sobre la herencia del trono de los Habsburgo tras la muerte del emperador Carlos VI. La pragmática sanción de 1713 buscaba asegurar que su hija María Teresa heredara los dominios austriacos, pero la falta de un heredero varón y las ambiciones de potencias vecinas desataron una guerra que involucró a buena parte de Europa. Este conflicto, de cualquier modo, no solo giró en torno a la sucesión, sino que también nos viene a decir cuáles eran los equilibrios y las rivalidades políticas y comerciales de la Europa de la época, especialmente entre las grandes potencias del momento, que son Gran Bretaña, España, Francia, Prusia y Austria. La guerra comenzó cuando Federico II de Prusia, aprovechando la aparente debilidad de Austria, invadió Silesia, en una región muy rica y estratégica en el mismo corazón de Europa. Esta acción desafió la pragmática sanción y alentó a otras potencias como Francia, España, Baviera a unirse contra Austria, formando una coalición que apoyaba la candidatura de un tipo llamado Carlos Alberto de Baviera, al trono imperial. Gran Bretaña, los Países Bajos, Hannover respaldaron a María Teresa, temiendo el expansionismo francés y prusiano. El conflicto se extendió más allá de Europa, con enfrentamientos en América del Norte y en el Caribe, la Guerra del Asiento, en la India. Esto la convirtió a esta guerra en una de las primeras guerras de alcance mundial. María Teresa demostró luego ser una mujer de una valentía notable, una gran monarca. Fortaleció su ejército, sus finanzas. A pesar de las derrotas iniciales, como la pérdida de Silesia ante Prusia, logró consolidar su poder en Austria, en Hungría, en Bohemia. La guerra se libró además en múltiples frentes. En Italia, los Borbones españoles y los franceses buscaron ampliar su influencia. En los Países Bajos lo hemos visto. Los franceses invadieron toda Zelanda. En Alemania, las batallas entre Prusia y Austria, pues determinaron y marcaron claramente el ascenso de Prusia ya como potencia europea. Las negociaciones de paz fueron bastante largas, ya que ninguna potencia logró una victoria clara. El Tratado de Aquisgrán, que se firmó en 1748, puso fin al conflicto, aunque dejó muchas cuestiones sin resolver. María Teresa fue reconocida como archiduquesa de Austria y su esposo, que era Francisco I, como emperador del Sacro Imperio. Pero Prusia retuvo Silesia y además ya se convirtió en el rival número uno de los austriacos a partir de ahí.
De hecho, la guerra de los 7 años es inexplicable, sin todo lo que se quedó, los flecos que quedaron de esta guerra. De hecho, en el caso de España, por ejemplo, que entró para apoyar a los franceses, fue uno de los grandes ganadores, algo se llevó. Los Borbones españoles se llevaron Piacenza y Parma. Pero vamos, que el tratado este de Aquisgrán no fue más que una tregua temporal, ya que las tensiones entre las distintas potencias persistieron. Lo que sí consiguió esta guerra de sucesión austríaca fue transformar el equilibrio de poder en Europa. Prusia emergió como una fuerza dominante en el centro y el este del continente. María Teresa de Austria fortaleció a la propia Austria mediante una serie de reformas que la prepararían para futuras guerras. La guerra también vino a poner de manifiesto la importancia que tenía la presencia europea ya en ultramar, las rivalidades europeas que había especialmente entre Gran Bretaña, España y Francia. Y bueno, abrió una era nueva en la que cada vez que se declaró una guerra en Europa, esa guerra tenía ecos en todo el mundo. Esta guerra, curiosamente, en España apenas se la conoce. No sé si ni siquiera se la comentan a los chicos en el instituto, a pesar de que la propia España participó en ella, en el frente italiano y en el Caribe, en la Guerra del Asiento, que es una derivada de esta guerra de sucesión austríaca, pero entre españoles y británicos. A esta Guerra del Asiento sí que quiero dedicarle una contrahistoria, porque tiene episodios muy comentados, como la destrucción de Portobelo en Panamá o la defensa de Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia. Bien, vamos ahora con María Esmeralda, que es de Santa Fe, en Argentina, que nos habla de Josefina Bonaparte. Y acabo de escuchar el capítulo del ascenso de Napoleón. Todavía me falta escuchar el otro capítulo. La verdad que, como siempre, me encantan este tipo de capítulos históricos. Creo que Napoleón necesitaba este desarrollo de vuestra parte para poder conocer un poco más la historia. Y me quiero detener en Josefina. Digamos, el rol importante que tuvo en la vida de este Napoleón ascendente, una Josefina con historia, una Josefina con pasado, con un matrimonio anterior, con 2 hijos a los cuales les costó mucho sostener, criar, inclusive, digamos, su propio marido Alejandro se los quiso sacar en varias oportunidades, y el rol fundamental de Josefina en el ascenso, como bien lo dijeron, tanto político como militar, los contactos que tenía Josefina y la historia de ella, ¿no? Tan fascinante, porque inclusive no era una mujer como muy iluminada a nivel intelectual. De hecho, se decía que su esposo Alejandro, del cual vio muy pocas veces porque vivía de viaje, la criticaba cada vez que ella escribía cartas, porque la criticaba por sus errores de ortografía. Pero bueno, creo que Josefina se valió de otros, digamos, de otras actitudes, conocimientos, era política a su manera, y de hecho que lo logró. Sobre todo acompañar a un hombre que le exigía en cierta manera engendrar algún hijo, algún heredero, lo cual no lo pudo hacer. Hasta inclusive él mismo se cuestionó que a lo mejor el que causaba el no poder tener hijos era él, porque ya tenía ella 2 hijos anteriores. El soportar constantes infidelidades de una parte y de la otra, inclusive ella lo único que le interesaba era remodelar su castillo, del cual después que se separan ella se va a vivir ahí. Era amante de la pintura, amante de las flores exóticas, de los lujos, de la belleza, que eran pagados de la tesorería digamos, del imperio. Y como también el rol de Hortensia, que luego Hortensia, su hija, se casa con el hermano de Napoleón. Hortensia, cómo ella influye inclusive para la coronación de Josefina como emperatriz, en el cual la madre de Napoleón y sus hermanas se ponían en contra de esta coronación. Y para cerrar y no hacerlo tan largo, creo que también se merece un capítulo aparte Josefina, como muchas de las mujeres, digo, también Eugenia, también, que ha sido
la emperatriz, la española, digamos. Creo que Josefina también es esas emperatrices que le costó llegar a donde está, pero que pudo ser coronada. Y todo lo lindo de esa pintura que manda a hacer Napoleón al pintor David sobre la coronación de Josefina y cómo digamos, Napoleón se quiere separar, digamos, de lo que sería la línea, digamos, de la nobleza borbónica, pero hay muchos detalles impresionantes dentro de esta pintura de la escena donde retrata la coronación de Josefina como emperatriz y cómo se ve cada personaje, hasta inclusive el propio pintor está dentro de esta pintura, y cómo es el propio Napoleón, que es el que corona él mismo a Josefina, y cómo la iglesia está solamente ahí como para avalar, para bendecir, hasta tiene cara de víctima el Papa. Pero bueno, cómo todo hasta inclusive habla la propia pintura, habla hasta de inclusive de la belleza exótica de Josefina y de cómo ella llega digamos, a solicitar el divorcio, viendo que Napoleón no podía ella junto a él tener hijos, y cómo ella muere sola, digamos, renunciando hasta inclusive a su propio privilegio. Bueno, no quiero hacerlo más extenso, la verdad que me parece muy fascinante y qué bueno poder hacer también una contrahistoria o algún capítulo hablando de Josefina o hablando de estas mujeres de emperadores, de nuestra querida Eugenia y también nuestra querida Josefina. Así que bueno, saludos desde Argentina, siempre ahí atenta y siempre acompañando a cada uno de tus capítulos, así que nos vemos en una próxima contrahistoria. Veo, María Esmeralda, que conoces bien la figura de Josefina de Beauharnais, mucho mejor que yo, de hecho, te lo aseguro. Josefina fue una figura central en la Francia de finales del 18 y principios del 19. Fue una francesa que no nació en Francia, nació en las colonias, nació en la isla de Martinica y era de hecho 5 o 6 años mayor que Napoleón. Su padre tenía una plantación de azúcar, pero a los 15 años se marchó a Francia, donde se casó allí con un noble, un vizconde, el vizconde de Beauharnais, que sería guillotinado durante el terror jacobino. Bueno, ella misma fue encarcelada y escapó por poco de acabar en el cadalso. Esta experiencia le enseñó mucho y adoptó una actitud mucho más pragmática y cautelosa. Vio que debía entenderse con los revolucionarios. Era una mujer todavía joven y muy atractiva, así que se convirtió, y muy distinguida y refinada, se convirtió en amante de Barras, el tipo más poderoso del directorio. Conoció a Napoleón en esa época, en 1795. Napoleón en aquel entonces era un general muy joven, en 1795 tenía 26 años, y quedó completamente cautivada por él, pero una cosa con un hombre, aunque él estaba más enamorado de ella que ella de él, pero el encanto y la elegancia que tenía esta mujer le dejaron a Napoleón cao, y a su vez ella veía en Napoleón pues un hombre joven, ambicioso. Si buscaba un protector, era el protector mejor que iba a encontrar. De hecho, a pesar de ser mayor que él y viuda, con 2 hijos, y ser amante de Barras, empezaron una relación y se casaron en 1796. Josefina le dio a Napoleón las conexiones sociales que él no tenía en la alta sociedad parisina. Él le ofrecía seguridad y le ofrecía estatus. Luego ya con su ascenso al poder como primer cónsul y luego ya como emperador en 1804, pues ya se convirtió en emperatriz. Su papel como consorte le puso mucho glamour a la corte de Napoleón. Ya decía que era una mujer de gustos exquisitos. Más suavizaba la imagen brusca de su marido de un corso y actuaba como una anfitriona sofisticada en la corte imperial. Era conocida por como lo has comentado muy bien, el gusto que tenía en la moda, la decoración, el arte. Bueno, de cómo estaba decorada su casa en el castillo de Malmaison se hablaba en toda Europa. Pero tenía un problema, Josefina, y era que no era capaz de dar un heredero a Napoleón. Y esto, claro, se volvió una preocupación política importante para el emperador, que veía la necesidad de consolidar su dinastía. Así que a pesar de que su afecto por ella y que estaba enamorado de ella, se vio obligado a divorciarse.
Esto fue en 1809. Se casó entonces con María Luisa de Austria, que era la hija de Francisco I, que sí que le dio un hijo, al que llamaron Napoleón y que nunca llegó a reinar, aunque retuvo el ordinal de Napoleón II, porque formalmente fue emperador, siendo muy pequeñito, durante unos días en 1815. Pero bueno, volviendo con Josefina, su divorcio con Napoleón no fue deseado por ninguno de los dos. Lo tomó Josefina con mucha dignidad, conservó su título de emperatriz y una considerable fortuna, y continuó además manteniendo una relación cercana con Napoleón, que nunca dejó de preocuparse por ella. Una de sus hijas, Hortensia de Beauharnais, se casó con Luis Bonaparte, el hermano de Napoleón, y se convirtió en reina de Holanda. Pues lo he comentado al final. Uno de sus hijos, Napoleón Luis, terminaría convirtiéndose en Napoleón III muchos años después. Lo que no consiguió Josefina fue sobrevivir a Napoleón. Murió en 1814, cuando Napoleón estaba confinado en la isla de Elba. En fin, una gran historia la de esta mujer, pero solo la conozco muy por encima. Sobre ella sabrás que han corrido ríos de tinta y su vida ha sido llevada al cine en muchas ocasiones. En fin, creo que razones sobran porque tuvo una vida de auténtica película. Bien, pues con esto ya terminamos la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.